¿Y si te dijera que lo que hoy llamas realidad no es más que una construcción frágil, moldeable, y que tú, sin saberlo, tienes el poder de transformarla? Este no es un vídeo más sobre la ley de atracción. No es otro discurso sobre pensamientos positivos. Esto es más antiguo, más profundo. Hubo un tiempo, hace miles de años, en que los humanos no solo vivían en la realidad, la creaban. No con tecnología, no con ciencia, sino con algo que hemos olvidado, una conexión directa con las leyes ocultas del universo. Civilizaciones como Egipto, Sumeria, y culturas aún más antiguas que ni siquiera aparecen en tus libros de historia, practicaban un arte tan poderoso que fue considerado peligroso. Un arte prohibido. Hoy vamos a desenterrar ese conocimiento. Vamos a hablar del arte perdido de influir en la realidad. Pero cuidado, si te quedas hasta el final, es probable que empieces a ver tu vida de otra forma. Porque cuando comprendas lo que sabían los antiguos, ya no habrá vuelta atrás. Para entender que hemos olvidado, primero hay que mirar hacia atrás. Pero no hacia los libros oficiales. Hay que mirar donde la historia teme mirar. Las civilizaciones antiguas no separaban ciencia de espiritualidad. Para ellos, el universo era un campo vivo de energía y consciencia. Los egipcios, por ejemplo, no construían templos solo como monumentos religiosos, cada estructura estaba alineada con constelaciones, con puntos energéticos, con ritmos cósmicos. ¿Por qué? Porque sabían que la realidad no era fija. Que el pensamiento, el verbo, la intención y los rituales tenían el poder de alterar la materia, el destino, la percepción. Pero este conocimiento no estaba al alcance de todos. Era iniciado, reservado para sacerdotes, chamanes, alquimistas, constructores del alma. Y ahí viene la gran pregunta, ¿por qué ese conocimiento se perdió? La alquimia no era una forma primitiva de química. Era un lenguaje en clave. Transmutar plomo en oro era una metáfora. El plomo se refiere a la conciencia densa, dormida. El oro es conciencia despierta, capaz de moldear su realidad. Quienes lograban esa transmutación eran vistos como peligrosos por los sistemas de poder. Porque una mente despierta no se controla. Por eso se quemaron libros. Se eliminaron escuelas de misterio. Se persiguió el conocimiento interior. Y con el paso de los siglos, el arte de influir en la realidad fue transformado en superstición, en folclore, en herejía. Pero no desapareció. Solo se escondió y sobrevivió en símbolos, en mitos, en ciertas prácticas que muchos repiten sin entender su verdadero propósito. Aquí es donde empieza a iluminarse lo olvidado. Civilizaciones como los toltecas, los druidas, los sabios del Valle del Indo y hasta los aborígenes australianos hablaban de algo parecido. El poder de la palabra hablada, el verbo como generador de realidad. El uso del símbolo y el gesto ritual como lenguaje hacia el universo. El alineamiento del cuerpo, mente y emoción como clave para abrir puertas invisibles. El uso del silencio, la visualización y el ritmo como medios para crear realidades internas que luego se manifestaban externamente. Ellos no lo llamaban manifestar. Lo vivían como un arte sagrado. Como una danza con el universo. Y lo más impresionante es que muchos de esos conocimientos coinciden entre culturas que jamás se conocieron entre sí. ¿Casualidad o memoria ancestral compartida? Muchos de estos fragmentos sobrevivieron disfrazados. En los cantos sagrados, los símbolos alquímicos, los diagramas, la geometría, las cartas del tarot, las danzas chamánicas, los cuentos mitológicos. Todo esto no eran adornos culturales, eran mapas codificados para acceder al arte de influir en la realidad. ¿Y si el universo respondiera no a lo que pides con la boca, sino a lo que sabes en silencio? Durante siglos, todo lo que no podía medirse o pesarse se consideró superstición.
Pero ahora, la física cuántica, la epigenética y la neurociencia están diciendo algo sorprendente. Que la conciencia afecta a la materia. Que la intención cambia la estructura molecular del agua, Masaru Emoto. Que la observación modifica el comportamiento de las partículas subatómicas, experimento de la doble rendija. Que el corazón emite un campo electromagnético más fuerte que el del cerebro, y que ese campo cambia según lo que sentimos. ¿Te suena esto de algo? Es lo mismo que decían los antiguos, pero ahora con lenguaje científico. El universo no está separado de ti. No es algo que observas, sino algo que creas. Así que cuando las civilizaciones antiguas realizaban un ritual, no estaban pidiendo nada a dioses o entidades externas. Estaban alineando su campo energético, su intención y su emoción para provocar un cambio en la red de la realidad. Y hoy, aunque no lo llames ritual, lo haces igual. Cada vez que te quejas, estás lanzando una energía. Cada vez que visualizas, estás enviando una orden. Cada vez que crees algo con total certeza, estás modelando tu campo cuántico. La diferencia es que ellos lo hacían conscientemente. Tú probablemente no. Imagina que en lugar de reaccionar ante lo que ocurre, crearas lo que ocurre. Que pudieras entrar en un estado de total certeza interior, como hacían los chamanes, los sabios, los místicos, y desde ahí mover las piezas invisibles de tu realidad. Porque eso es lo que se ha olvidado. No eres una víctima de lo que sucede. Eres el que lo proyecta. El que da forma a la película. Y lo curioso es que todos lo hacíamos de niños. Cuando jugabas con total imaginación, cuando te creías un héroe o un mago, cuando creías que lo que imaginabas era real. Estabas practicando el arte de influir. Pero luego vinieron las normas, las creencias, los miedos. Y empezaste a vivir según la realidad de otros. ¿Y si ese niño mago todavía está dentro? ¿Y si puedes recuperarlo y hacerlo madurar? Aquí es donde entramos en terreno más delicado, pero también más necesario. Este conocimiento no se perdió por accidente. Se enterró intencionalmente. Porque una humanidad despierta es peligrosa para los sistemas que se alimentan del miedo, la escasez y la sumisión. Por eso, cuando alguien comienza a recordar su poder, todo a su alrededor intenta que lo olvide. Te distraen con entretenimiento vacío. Te cansan con rutinas que te roban la energía. Te inundan de información que apaga tu intuición. Te venden la espiritualidad como una moda o como algo que debes comprar. Pero tú, si estás aquí viendo este vídeo, no eres parte del rebaño. Eres uno de los que está despertando. ¿Y sabes cuál es el verdadero exilio del ser humano? No es haber perdido un imperio, una tecnología, una religión. Es haber olvidado su vínculo con lo invisible. Las civilizaciones antiguas no eran primitivas. Tenían una relación viva y directa con las fuerzas de la naturaleza, con su alma, con el ritmo del cosmos. No necesitaban que alguien les dijera que era lo sagrado. Lo sentían. Lo vivían. Lo sabían. Hoy nos creemos más avanzados porque tenemos pantallas, satélites y algoritmos. Pero al mismo tiempo hay más ansiedad, más enfermedad mental, más desconexión, más vacío. ¿De qué sirve saberlo todo? Si no sabes quién eres. Las escuelas antiguas de sabiduría lo entendían, no se trataba de acumular datos, sino de transformar al ser humano desde dentro. De encender un fuego interior que purificara, que elevara, que revelara lo esencial. Y ese fuego no ha muerto. Solo está cubierto por capas y capas de olvido. Está oculto en símbolos, en mitos, en cuentos, en sueños, está en tu intuición, en los momentos en que sientes que hay algo más y no sabes explicarlo. Eso no es casualidad. Es una pista. Es la realidad recordándote que eres más poderoso de lo que te han dicho. Y si has llegado hasta aquí, no es por azar. Es porque una parte de ti, por pequeña que sea, ya está despertando. Quédate hasta el final del vídeo, porque te voy a mostrar un ejercicio poderoso para transformar tu realidad de una forma que quizá nunca habías imaginado. Y ahora, ha llegado el momento de recuperar lo que olvidaste. Lo primero que debes entender es esto: tú ya estás influyendo en la realidad.
Constantemente. El problema es que lo haces sin darte cuenta. Lo haces desde tu programación inconsciente, desde tus miedos, desde tus heridas, desde lo que te han dicho que eres. El arte perdido no consiste en forzar la realidad, sino en recordar cómo dialogar con ella. Y para eso necesitas 3 cosas esenciales: coherencia energética, atención consciente y autoridad interior. Las antiguas civilizaciones sabían que todo es energía, pero no como lo repite la espiritualidad superficial. Ellos sentían la energía como algo tan real como la piedra o el fuego. Comprendían que tu estado interno es un imán vibratorio. Lo que piensas, sientes y haces, cuando está en alineación, crea una frecuencia clara. Y esa frecuencia es lo que ordena tu entorno, tus relaciones, tus oportunidades, tu destino. Si dices quiero paz pero vives con miedo, el universo no responde a tus palabras, responde a tu frecuencia. Por eso, el primer paso para recuperar el arte perdido es alinearte contigo mismo. Que lo que piensas, lo que sientes y lo que haces caminen juntos. Esto se llama coherencia energética. Y sin ella, nada funciona. Segundo pilar, la atención. Hoy en día, la atención es el recurso más valioso que existe. Las redes sociales, la publicidad, los medios, todos compiten por ella. ¿Y sabes por qué? Porque quien controla tu atención, controla tu realidad. Las culturas ancestrales utilizaban rituales, símbolos, movimientos y palabras sagradas para dirigir su atención a lo esencial. Sabían que si pones tu foco en el caos, el miedo o la escasez, eso es lo que crece en tu vida. Pero si lo enfocas en tu propósito, en lo que quieres elevar, en lo que deseas sembrar, la realidad comienza a organizarse en torno a ello. Tu atención es el pincel con el que pintas tu mundo. Pero si no lo sujetas tú, lo sujetará otro por ti. Cerramos con la última parte de la resolución, que incluye el ejercicio transformador y una reflexión final diseñada para dejar huella. Ejercicio guiado para influir en la realidad desde el centro de tu poder. Este ejercicio no es una visualización más. Es un acto alquímico interno para realinear tu energía, tu intención y tu acción. Hazlo con total presencia. Cierra los ojos. Respira profundo. Inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca. Hazlo 3 veces. Siente cómo tu cuerpo se vacía de distracciones. Declara tu presencia. Mentalmente o en voz alta, di, yo soy. Estoy aquí. Este momento es real. Repite esa frase hasta sentir que todo tu ser está presente. Entra en el campo cuántico de tu deseo. Ahora, imagina que lo que deseas ya se ha manifestado. Pero no lo mires desde fuera. Estás dentro. Ya ocurrió. Ya lo eres. Quédate ahí unos minutos. Permite que cada célula de tu cuerpo reciba esa frecuencia. Ancla la certeza. Ahora di, esto es real. Porque yo lo sostengo desde dentro. No lo digas esperando que ocurra. Afírmalo como quien recuerda una verdad antigua. Abre los ojos y haz un gesto físico que simbolice esta nueva realidad. Puede ser un paso adelante, un trazo en un papel, un movimiento con tus manos. Lo importante no es el gesto en sí, sino el acto de afirmarlo físicamente. Este es el secreto que los antiguos sabían: la realidad no se cambia luchando contra ella, sino recordando que tú eres su origen. No estás aquí para sobrevivir. Estás aquí para crear conscientemente, para encarnar un poder sagrado que no te viene de fuera. Que nace de tu certeza, de tu alineación y de tu acción coherente. No busques más fuera de ti. Y aquí concluye este viaje hacia el arte perdido de influir en la realidad. Si sientes que esto te ha dado una nueva perspectiva y te ha ayudado a abrir tu mente, dale like a este vídeo y compártelo con aquellos que también puedan beneficiarse de esta información. Si eres nuevo aquí, suscríbete para seguir aprendiendo sobre alquimia espiritual y cómo transformar tu realidad, y no olvides activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. ¡Hasta pronto!